Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión veremos cómo obtener la ecuación simétrica de una recta y cómo posteriormente transformar esta ecuación simétrica a una ecuación general. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y también comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Veamos entonces cómo obtener la ecuación simétrica de una recta. La ecuación simétrica de una recta quedará determinada cuando esta recta cruza, intercepta o atraviesa a los dos ejes coordenados de un plano cartesiano, de tal forma que las coordenadas de intersección son dos. La primera, a, 0, en donde a representa un número positivo o negativo que debemos de buscar a lo largo del eje de las X. A esta coordenada le llamamos abscisa al origen. La otra coordenada de intersección viene siendo 0, b, en donde b representa un número positivo o negativo que vamos a buscar a lo largo del eje de la Y. A esta coordenada le llamamos ordenada al origen. Tenemos entonces un plano cartesiano en donde tenemos el eje de la Y y el eje de las X. Sabemos que contamos con un punto de origen, que es donde se presenta el cruce tanto del eje de la Y como del eje de las X. Podemos ver que tenemos una recta en el plano cartesiano y dicha recta atraviesa o corta a dichos ejes en dos puntos. Uno es el punto de intersección con el eje de las X y el otro el punto de intersección con el eje de la Y. Por lo tanto, aparecen dos intersecciones, uno a lo largo del eje de la Y y el otro punto de intersección a lo largo del eje de las X. La distancia que recorremos desde el origen hasta llegar al punto de intersección con el eje de la Y lo conocemos como ordenada al origen y lo representamos mediante la letra B. Por su parte, la distancia que recorremos desde el origen hasta el punto de intersección con el eje de las X lo conocemos como abscisa al origen y se representa por la letra A. Para poder encontrar la ecuación simétrica de este tipo de rectas utilizamos la siguiente fórmula: X sobre A más Y sobre B igual a 1. En esta fórmula A y B representan valores numéricos que vamos a llevar hacia esta fórmula para poder encontrar la ecuación simétrica de la recta. Es importante señalar que A y B representan dos distancias, una sobre el eje de las X y la otra sobre el eje de la Y, que pueden ser valores numéricos positivos o negativos. Por lo tanto, A se le conoce como coordenada sobre el eje de las X, mientras que B la conocemos como la coordenada sobre el eje de las Y. Veamos entonces cómo obtener la ecuación simétrica de una recta y una vez que obtenemos la ecuación simétrica, cómo transformarla a la forma general de la ecuación de la recta. Determinar la ecuación simétrica y la ecuación general de una recta que tiene sus puntos de intersección en A igual a 5 y B igual a 4, con cada uno de los respectivos ejes coordenados. Por lo tanto, tenemos el punto de intersección A igual a 5, al cual le llamamos abscisa al origen. Recordemos que este punto de intersección
es un punto sobre el eje de las X. Por otra parte tenemos b igual a 4, al cual le llamamos ordenada al origen, y en donde b es el punto de intersección sobre el eje de la Y. Para poder encontrar la ecuación simétrica de una recta que intercepta los dos ejes, utilizamos la siguiente fórmula: x dividido entre a más y dividido entre b, y todo igualado a 1. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar la letra a por su valor de 5, y de igual manera reemplazaremos la letra b por su valor de 4. Por lo tanto, la fórmula nos quedará como x sobre 5 más y sobre 4 igual a 1. Pues bien, esta ecuación encontrada la conocemos entonces como la ecuación simétrica de la recta. Esta ecuación simétrica ahora la podemos nosotros transformar o convertir a la ecuación general. Para ello tomamos entonces la ecuación simétrica que hemos obtenido: x sobre 5 más y sobre 4 igual a 1. Y para poderla llevar a la ecuación general vamos a realizar multiplicaciones de manera diagonal. Primero multiplicaremos 4 por x y enseguida multiplicaremos en la otra dirección 5 por y. También debemos de multiplicar los denominadores 5 por 4. Por lo tanto, efectuando estas operaciones tendremos lo siguiente: al multiplicar 4 por x nos va a quedar 4x, enseguida anotamos el signo de más y ahora multiplicamos 5 por y para obtener 5y. Enseguida multiplicamos los denominadores 5 por 4, de donde obtenemos 20. Todo esto igualado a 0. Por lo tanto, la ecuación nos ha quedado como 4x más 5y dividido entre 20 igual a 1. El siguiente paso es tomar el denominador, en este caso el número 20, y dicho denominador multiplicarlo por 1. Por lo tanto, al efectuar esta multiplicación, la ecuación nos quedará como 4x más 5y igual a 20. Una vez que llegamos a esta igualdad, el siguiente paso es tomar el término independiente, en este caso el número 20, y saltarlo al lado contrario, recordando que cuando movemos un término al lado contrario debemos de intercambiar el signo. Por lo tanto, este valor es positivo y al saltarlo al lado contrario quedará como negativo, por lo que la ecuación nos quedará como 4x más 5y menos 20 igual a 0. Pues bien, esta última ecuación es la ecuación en su forma general. De esta manera tenemos entonces la ecuación de una recta tanto en su forma simétrica como también en su forma general. Veamos ahora cómo elaborar la gráfica de esta recta. Para poder elaborar la gráfica de esta recta es muy importante tener nuestro plano cartesiano. Tenemos entonces nuestro plano cartesiano en donde apreciamos el eje de la Y y también el eje de las X. El origen es el punto donde los dos ejes se cortan o se interceptan. Vamos entonces a buscar tanto el punto de intersección con el eje de las X como el punto de intersección con el eje de las Y. Para ello lo primero es recorrer a partir de este punto, a partir del origen, una distancia igual a 5 sobre el eje de las X. Aquí vamos a encontrar el punto de intersección al cual le llamamos abscisa al origen y que en este caso está representado por la letra A con un valor de 5. Una vez encontrado este primer punto de intersección, ahora localicemos el segundo punto de intersección y para ello, nuevamente a partir del origen, vamos ahora a recorrer
4 divisiones positivamente, llegando a este punto en donde quedará ubicado el punto de intersección con el eje de la Y, al cual le llamamos ordenada al origen, y que en este ejercicio tiene el valor de b igual a 4. Una vez que hemos localizado estos dos puntos de intersección, para fijar la recta en nuestro plano, bastará con unir ambos puntos, y de esta manera tenemos entonces ya nuestra recta dibujada. Esta recta tendrá la ecuación general 4x más 5y menos 20 igual a 0. De esta manera tan sencilla, podemos encontrar entonces la gráfica cuando partimos de la ecuación simétrica de una recta. En este segundo ejemplo, vamos a obtener nuevamente la ecuación simétrica de una recta. Determinar la ecuación simétrica y la ecuación general de una recta que tiene sus puntos de intersección en A igual a menos 3 y en B igual a menos 5, con sus respectivos ejes coordenados. Tenemos entonces la primera intersección A igual a menos 3, a la cual la conocemos como abscisa al origen, y que es la intersección sobre el eje de las X. También conocemos el punto de intersección con el eje de la Y, B igual a menos 5, a la cual le conocemos como ordenada al origen. Para poder encontrar la ecuación de una recta en su forma simétrica, utilizamos la siguiente fórmula: x dividido entre a más y dividido entre b, y todo esto igualado a 1. Para poder encontrar entonces la ecuación simétrica, basta con reemplazar a por el valor de menos 3 y posteriormente reemplazar b por el valor de menos 5. Efectuando entonces este cambio de letra por número, la ecuación nos quedará como x dividido entre a, pero a tiene el valor de menos 3, más y dividido entre b, pero b tiene el valor de menos 5, igualado con 1. Como podemos ver, ambos denominadores son negativos. Por lo tanto, aquí debemos de aplicar regla de signos. Y para ello hacemos lo siguiente: multiplicamos aquí, que es positivo, por el signo negativo del número 3, de tal manera que más por menos, la fracción entonces nos quedará negativa. Para la segunda fracción, multiplicamos este signo más por este signo menos. Por lo tanto, más por menos hará que la segunda fracción también quede negativa. Efectuando entonces la aplicación de la regla de los signos, tendremos menos x dividido entre 3 menos y dividido entre 5 será igual a 1. Esta ecuación que hemos encontrado viene siendo entonces la ecuación simétrica de la recta. Una vez que tenemos la ecuación simétrica, fíjate bien, podemos ahora convertirla o transformarla a la ecuación general. Para ello, tomamos entonces la ecuación simétrica que hemos obtenido, x menos x sobre 3 menos y sobre 5 igual a 1. En esta ecuación vamos a efectuar dos multiplicaciones de manera diagonal. Primero multiplicaremos 5 por x. Enseguida multiplicaremos en la otra dirección 3 por y. Al final multiplicaremos los denominadores de las fracciones, es decir, 3 por 5. Todo lo igualaremos a 1. Efectuando entonces estas multiplicaciones, tendremos que menos 5 por x nos quedará menos 5x, y 3 por menos y nos quedará menos 3y. Mientras que los denominadores, al multiplicar 3 por 5, obtenemos 15, igualado con 1. Entonces la ecuación nos ha quedado como menos 5x menos 3y
dividido entre 15 e igual a 1. Ahora vamos a tomar el denominador, es decir, el número 15, y lo vamos a multiplicar por 1. Efectuando entonces esta operación, la ecuación nos quedará como menos 5x menos 3y igual a 15, ya que hemos multiplicado 15 por 1 para obtener 15. Enseguida tomamos el término independiente. Recuerda que el término independiente es el que no tiene letra, que en este caso es el número 15, y este número lo vamos a brincar al lado contrario. Si es positivo, el número 15 pasará como negativo. Al quitar aquí el número 15, no nos queda nada y por lo tanto igualamos a 0. Efectuando entonces este movimiento del 15 al lado contrario, nos quedará la ecuación como menos 5x menos 3y menos 15 igual a 0. Es importante que observes que tanto el término menos 5x como el término menos 3y no han sufrido ningún cambio, solamente abrimos espacio para ubicar el 15, que lo brincamos del lado contrario, quedando como menos 15. Pues bien, esta última ecuación, viene siendo la ecuación general de esta recta. Entonces tenemos dos formas de representar la recta, una por medio de la ecuación simétrica y la otra por medio de la ecuación general. Ambas ecuaciones representarán la misma gráfica, la misma recta. Veamos entonces ahora cómo quedaría la gráfica de esta recta. Elaboramos entonces la gráfica de esta recta. Es entonces muy importante contar con nuestro plano cartesiano. Tenemos entonces aquí nuestro plano cartesiano, en donde tenemos al eje vertical, al eje de la y al eje horizontal, conocido como el eje de las X. Ubicamos aquí al centro el origen del plano cartesiano. Primeramente vamos a localizar la intersección con el eje de las X, y entonces en este caso, a partir del origen, vamos a recorrer 3 divisiones en sentido negativo sobre este eje, llegando a este punto que viene siendo el punto de intersección, al cual lo conocemos como abscisa al origen, y que en este ejemplo tiene un valor de a igual a menos 3. Enseguida vamos ahora a localizar el punto de intersección con el eje de la Y, por lo que a partir del origen vamos a recorrer negativamente 5 divisiones hasta llegar a este punto, donde quedará ubicada la intersección con el eje vertical. A esta intersección la conocemos como ordenada al origen y está representada por la letra B con un valor de menos 5. Una vez que conocemos la intersección tanto con el eje de las X como la intersección con el eje de la Y, para poder determinar la posición exacta de la recta, bastará con unir ambas intersecciones, formando entonces la recta que estamos buscando. En este caso, esta recta tendrá la ecuación general menos 5x menos 3y menos 15 igual con 0. De esta manera tan sencilla, ubicamos entonces la gráfica de una ecuación simétrica. Pues bien, hasta aquí termina este video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras cómo poder obtener la ecuación simétrica y cómo posteriormente transformarla a la ecuación general. Te invito una vez más a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y también comenta. Esto es Videomate. Te espero en el próximo video. Bye.